Buen día, familia, me da mucho gusto que sigamos aquí. Mire, quiero confesarle, me da un poco de pena que lo andamos trayendo de aquí para allá y de acá para allá. Como que todos tenemos una línea de tiempo de la historia de cómo nació Jesús y tal vez se la estamos cambiando un poco, pero no crea que no tiene una razón de ser. La realidad es que lo que queremos es que vaya usted ubicando las diferentes escenas, momentos y se quede usted con una enseñanza. Ahora acompáñeme a Lucas 2, vamos a leer, ¿sí? Y vamos a aclarar un poquito cómo sucede esto del censo, cómo es que ellos llegan a Belén, ¿no? Recuerda, lo habíamos visto, María y José, originarios, vivían en una ciudad pequeñita que se llamaba Nazaret. Pero aquí vamos a ver cómo explica esto, lo aclara muy bien la Biblia. Dice, en esos días María ya estaba embarazada, ya estaban juntos, ya habían avanzado el embarazo. Dice, Augusto, el emperador de Roma, seguimos en lo mismo, Jerusalén, bueno, todo Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Decretó que se hiciera un censo de todo el Imperio Romano, no solo Israel, sino todas las colonias romanas, que eran muchas, por cierto. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Era una orden de Roma, no era un tema de si quieres, si no quieres, si te late, si no te late. Debieron de haber ido todos, absolutamente todos. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David. Ahí vamos a hacer un alto. David, el rey David, usted lo recuerda, Antiguo Testamento, escribió muchos de los salmos. Yo, para que usted se ubique, era el cantor de Israel. Muchas de las canciones que actualmente cantamos han sido extraídas de los salmos y David de alguna forma era el autor. David, su origen es en Belén, ¿sí? Y el censo indicaba que todos tenían que ir a su ciudad de origen. José era de Belén. ¿De Belén? En muchas ocasiones a Jesús se le reconoce y se le decía hijo de David, hijo de David. De hecho, cuando Jesús entra a Jerusalén triunfante en el burrito que iba montando, la gente le decía hijo de David. Tenemos ocasiones donde la gente se acerca a él y le decía, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Entonces, es muy importante que usted y yo tengamos esto. Esta es una forma en la que Jesús se va identificando. Porque a lo largo de la Biblia los profetas hablaban mucho y decían, es que el reino de David, el heredero de David, el hijo de David. Entonces José era descendiente de David, pero le tengo una noticia, también María era descendiente de David. Entonces por los dos lados, ¿sí? Por la parte biológica y la parte de crianza, Jesús era descendiente de David. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, al antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, que es el origen. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada, ¿no? Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. Yo no sé si se les adelantó, no sabría decirle eso. Yo no sé si en su inocencia María no llevó bien las cuentas de cuando el ángel me dijo, no lo sé. El tema es que Jesús iba a nacer ahí. María dice, mientras estaba allí en el nacimiento para que naciera el bebé, María dio a luz a su primer hijo varón. Dice, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. La historia nos ubica y nos contextualiza y dice que pues Belén estaba lleno, ¿sí? Porque de todo Israel, los que eran originarios estaban ahí para ser censados. Cuando ellos llegan, pues ya no encuentran un lugar como tal. Y lo único que encontraron a la mano fue un espacio por ahí en un pesebre, ¿no? Y si usted ve la historia, si usted ve los cuentos navideños que tienen que ver con Jesús, porque muchos cuentos navideños tienen que ver con Santa Claus y con parejas que se aman, que se casan y familias que se reencuentran, al final del día era un lugar donde los animales reposaban como tal. Ahora piense usted esto. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, lo veíamos en estos días. El Dios admirable, el consejero admirable. Poderoso. Dios todopoderoso, ¿sí? Como tal, el Padre eterno y el Príncipe de paz. Si usted y yo hubiéramos escrito esta historia, lo hubiéramos hecho nacer en el palacio más hermoso que nos hubiéramos podido imaginar. El palacio de César era nada para la dignidad de este rey, ¿sí? Pero el diseño y el plan original es que naciera en un lugar sencillo. Esto es súper importante, entender que cómo
a través de las circunstancias que se van dando en el día a día, Dios tiene el control de todo. De todo. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos y decimos, ¿por qué estoy en este lugar? ¿Qué hago aquí? ¿O por qué tengo que ir a tal o cual? ¿O por qué tengo que hacer esto o aquello? O sea, tal vez en la mente de José es lo único que me falta. Sí, claro, o sea, lo único. Es que convocaran a un censo en este momento. Yo tengo que salir. O sea, era el momento para no sacar a su esposa. Claro. Era el momento para cuidarla, para esconderse, para todo. Pues todo, ¿no? O sea, al final del día las circunstancias no estaban a su favor, ¿no? Y un Dios tiene censo. control de todas las cosas. Y ahora, pareciera ser que Roma era el que estaba controlando y era el primer censo y tenían que hacer todo lo que, y parecía ser que Roma quería tener el control, pero por encima del imperio romano, que era el imperio más poderoso en aquella época, Dios tenía el control de Sí. todas las cosas, el control perfecto. Y él viaja Sí. a Belén de Judá con un propósito divino más allá que un propósito estadístico. Sí, eso es impresionante. Cualquiera pudiera pensar y decir, bueno, pues, ¿qué quitaba que Jesús naciera en Nazaret? Ya había nacido de una virgen, ya había sido profetizado. ¿Te imaginas el viaje? El viaje. ¿Embarazada y en un burro? Que es, pues la historia nosotros lo hemos representado como en un burro, porque era lo que se acostumbraba, pero la realidad es que yo no le puedo asegurar si había un burro o si fue a pie. La realidad es que no estamos seguros de esa parte. Estos eran muy jóvenes en ese entonces. Es posible que era porque era muy lejos y haya ido en una cabalgada. Eso es lo que la historia nos cuenta, dadas sus circunstancias. Pero como decía Octavio, o sea, pobre José, lo único que le faltaba era un censo. Lo único que le faltaba era llegar a Belén cuando no había espacio para poderse alojar. La costumbre era llegar a casa de los familiares, ¿no? José era originaria, su familia era de ahí, pero pues llegó y todos estaban ahí, no había manera de controlarlo. Y lo último que le podía faltar era que el parto se adelantara, ¿sí? Nada parecía estar a su favor, pero el Rey de Reyes y el Señor de Señores estaba llegando a esta tierra como un humilde niño. ¿Sí? Así es. Yo quiero cerrar en esta parte que yo hacía énfasis, Litza, de Dios tiene el control de todas las cosas. José obedeció las leyes naturales, las leyes de un imperio que tal vez no pudieran estar de acuerdo porque era un imperio controlador, o sea, era un imperio pagano, un imperio con muchas cosas. Idólatra, lo que usted guste. Y José fue obediente aún a las leyes naturales, porque sabía que en la obediencia se cumpliría el plan perfecto de Dios sobre su vida, sobre la vida de María y sobre la vida del Mesías prometido. Él obedeció. Gracias. En circunstancias tan difíciles como el embarazo de María, la obediencia trajo bendición a toda la humanidad. Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga. Que Dios le bendiga.